Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque yo estoy aquí con muchísima energía y con un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar y les va a dejar pensando y debatiendo. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante y a menudo turbulento mundo de las celebridades, concretamente en la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos hizo suspirar a todos con su química en la pantalla y lamentablemente también fuera de ella. Pero no nos quedaremos solo en la superficie del romance y la fama, vamos a adentrarnos en un tema que siempre genera controversia, morbo y, en ocasiones, mucha tristeza, los celos. Sí amigos, hoy vamos a analizar a fondo la supuesta confesión de celos por parte de Hande Erçel hacia Kerem Bürsin. ¿Realidad o especulación? ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué elementos sustentan esta narrativa y cuáles la contradicen? Y lo más importante, ¿será que esta situación, de ser cierta, tuvo algo que ver en el final de su historia de amor? Vamos a desmenuzar todos los detalles, las fuentes, los rumores, las posibles interpretaciones y las consecuencias de esta confesión, para que ustedes, al final del vídeo, puedan sacar sus propias conclusiones. Prepárense para un análisis profundo, alejado del sensacionalismo y enfocado en la búsqueda de la verdad. Así que si son fans incondicionales de Hande y Kerem, si les fascina el mundo de las celebridades, si les gusta el chisme, y si quieren saber qué pasó realmente con esta pareja que nos enamoró a todos, este es el vídeo perfecto. Pero antes de que empecemos, como siempre, les hago un llamado a la acción: suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo, donde analizamos a fondo a sus celebridades favoritas, sus relaciones, sus escándalos, y todo lo que nos interesa. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y empecemos. *** Un amor bajo los focos, el encuentro de Eda y Serkan y el nacimiento de Hanke ***. Para entender la complejidad de esta historia, debemos retroceder en el tiempo y recordar cómo todo comenzó. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie turca Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. En la serie interpretaron a Eda Yildiz y Serkan Bolat, respectivamente. La química entre ellos era innegable, una chispa que saltó de la pantalla y se extendió por las redes sociales, generando un fervor entre los fans que pedían a gritos que la magia continuara fuera del set. La interpretación de Hande con su carisma, dulzura y fortaleza, y la de Kerem, con su porte, encanto y vulnerabilidad, crearon una conexión mágica que traspasó la barrera de la ficción. Los fans se enamoraron de la pareja, y no tardaron en empezar los rumores sobre una relación real. Las fotos filtradas, los gestos cómplices, las miradas que hablaban por sí solas, todo alimentaba las expectativas. Y boom, los rumores se confirmaron. Hande y Kerem comenzaron a salir, y se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Hanke, como se les conocía cariñosamente, era sinónimo de amor, felicidad y complicidad. El amor de Eda y Serkan, que comenzó con un contrato falso y evolucionó hacia un sentimiento genuino, parecía replicarse en la vida real. Sus apariciones públicas eran esperadas con ansias, sus publicaciones en redes sociales generaban miles de comentarios y likes, y su amor parecía un cuento de hadas moderno. Los medios de comunicación los perseguían, los paparazzi acechaban cada uno de sus movimientos, y la presión de la fama se hizo evidente. *** La sombra de la ruptura, rumores, distanciamiento y la pregunta clave ***. Pero, como suele suceder en Hollywood, el amor no siempre dura para siempre. Después de un tiempo, la idílica imagen de Hanke comenzó a mostrar grietas. Empezaron a circular rumores de crisis, de distanciamiento, de discusiones. Las redes sociales, antes repletas de muestras de cariño, se llenaron de silencio. Las publicaciones conjuntas se volvieron escasas, y las apariciones públicas, cada vez más distanciadas. Los fans con el corazón roto intentaban aferrarse a la esperanza, pero la realidad se hacía cada vez más palpable. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: la ruptura. El mundo se decepcionó, los fans se entristecieron, pero ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Qué llevó a esta pareja, que parecía tan sólida y enamorada, a tomar caminos separados? Aquí es donde entra en juego el tema de los celos. La supuesta confesión de Hande Erçel, la sombra que se cierne sobre la historia, la pregunta que todos se hacen y que ha alimentado la especulación durante meses. ¿Fue la inestabilidad emocional de uno de los dos la causante de la ruptura? ¿Fue la incompatibilidad de caracteres?
¿O fue la presión mediática lo que acabó por romper el hechizo? Asterisco asterisco la supuesta confesión. ¿Qué fuentes hablan de celos? Asterisco asterisco. Según algunas fuentes, Ander Zel habría confesado, de alguna manera, sentir celos de Kerem Bürsin durante su relación. Es importante recalcar que, como mencioné anteriormente, no existe una entrevista directa en la que Ande diga abiertamente sí, sentí celos. Sin embargo, la especulación se ha basado en una serie de indicios, interpretaciones y declaraciones indirectas que, combinadas, han creado esta narrativa. Las fuentes que alimentan esta teoría son variadas. Algunas son medios de comunicación turcos, conocidos por su cobertura del mundo del espectáculo, que publicaron artículos y reportajes sobre la supuesta incomodidad de Hande ante ciertas situaciones relacionadas con el trabajo de Kerem. Otras fuentes son supuestas personas cercanas a la pareja, amigos o conocidos que, sin confirmar directamente los celos, sí hablaron de ciertas tensiones en la relación, de momentos de incertidumbre y de la dificultad de lidiar con la fama y la atención mediática. Es crucial en este punto ser críticos con la información y diferenciar entre hechos y rumores. Los medios de comunicación, en su afán por generar contenido y atraer audiencia, a veces recurren a la especulación y a la exageración. Las fuentes anónimas, por su parte, pueden tener motivaciones ocultas o simplemente estar mal informadas. Por lo tanto, debemos analizar la información con cautela, buscando la coherencia, la consistencia y la credibilidad de las fuentes. Asterisco asterisco el trabajo de Kerem y las posibles fuentes de incomodidad asterisco asterisco. La razón principal por la que se habla de celos estaría relacionada con el trabajo de Kerem. Recordemos que Kerem Bürsin es un actor muy cotizado, con mucho éxito y atractivo. Esto, lógicamente, implica que interactúa con muchas mujeres, tanto en el set como en eventos públicos. Sus escenas románticas, sus CEO estrellas, sus apariciones en alfombras rojas, todo esto puede generar, en una pareja, ciertas inseguridades o incomodidades. Los detalles de esta supuesta confesión son difusos, como ya hemos mencionado. Sin embargo, se habla de celos por compañeras de trabajo con las que Kerem compartía escenas más íntimas, o por la atención que recibía por parte de otras mujeres en eventos públicos. Es comprensible que en un mundo donde la imagen y la percepción pública son tan importantes, la cercanía entre Kerem y sus CEO estrellas, así como la admiración de sus fans femeninas, pudieran generar ciertas tensiones. Además, hay que tener en cuenta que Kerem es un hombre muy atractivo y carismático, lo que lo convierte en un imán para la atención femenina. La fama y el éxito en ocasiones atraen miradas y coqueteos, y lidiar con esto puede ser un desafío para cualquier pareja. Asterisco asterisco la interpretación de indicios, indirectas en redes sociales y entrevistas, asterisco asterisco. Otro factor que alimenta la especulación sobre los celos son los comentarios que Hande pudo haber hecho en redes sociales o en entrevistas. Si bien no hubo declaraciones directas sobre el tema, algunas frases, indirectas y gestos podrían interpretarse como una manifestación de su estado de ánimo. Por ejemplo, algunos fans han señalado ciertas publicaciones de Hande en Instagram, donde compartía frases sobre la confianza, la lealtad y la necesidad de sentirse valorada en una relación. Estas publicaciones, aunque no mencionaban a Kerem directamente, podrían interpretarse como una reflexión sobre su situación sentimental y sobre las posibles inseguridades que sentía. En entrevistas, Hande siempre ha sido muy reservada con su vida privada. Sin embargo, en algunas ocasiones, ha hablado sobre la importancia de la comunicación, la honestidad y la confianza en una relación. Estas declaraciones, aunque no eran una crítica directa a Kerem, podrían interpretarse como una indirecta sobre las posibles dificultades que enfrentaban como pareja. Es importante aclarar que la interpretación de estos indicios es subjetiva. Cada persona puede interpretar las frases y los gestos de manera diferente, y es fácil caer en la trampa de la especulación y la exageración. Sin embargo, estos elementos, combinados con los rumores y las declaraciones de las fuentes cercanas a la pareja, han contribuido a crear la narrativa de los celos. Asterisco asterisco, ¿qué son los celos? Una mirada a su complejidad y posibles efectos asterisco asterisco. Ahora bien, ¿qué tan graves podrían ser los celos en una relación? Los celos, en su justa medida, pueden ser incluso un síntoma de amor, de preocupación por perder a la persona amada. Un poco de celos puede ser un recordatorio de que la otra persona es importante para ti, de que te importa su bienestar y su felicidad. Sin embargo, cuando los celos se vuelven excesivos, cuando se transforman en control, en desconfianza, en inseguridad, pueden ser muy dañinos y pueden destruir cualquier relación, por muy fuerte que sea.
Los celos patológicos, aquellos que se manifiestan de forma obsesiva y descontrolada, son un problema serio que requiere atención profesional. Los celos excesivos pueden llevar al control, a la manipulación, a la invasión de la privacidad, a la desconfianza constante y a la limitación de la libertad de la pareja. La persona celosa puede llegar a obsesionarse con la idea de que su pareja le está siendo infiel, y puede llegar a comportamientos agresivos y destructivos. Los celos pueden ser el resultado de una baja autoestima, de experiencias pasadas traumáticas, de inseguridades personales o de una falta de confianza en la pareja. Es importante identificar las causas de los celos y buscar ayuda profesional para aprender a gestionarlos de forma saludable. **** El impacto de los celos en la relación, Hanke, ¿cómo afectaron? ***. Si Ande realmente sintió celos, ¿cómo afectaron esto a la relación con Kerem? Es muy probable que si los celos fueron constantes y significativos, esto generara tensión entre ellos. La desconfianza, la inseguridad, el control, todo esto puede desgastar una relación. Kerem, por su parte, podría haberse sentido presionado, limitado en su libertad, y esto podría haber afectado su felicidad. Imaginemos la situación: Ande, sintiendo inseguridad, podría haber cuestionado las interacciones de Kerem con otras mujeres, podría haber revisado su teléfono, podría haberle preguntado constantemente dónde estaba y con quién. Kerem, por su parte, podría haberse sentido vigilado, controlado y acusado injustamente. La comunicación se volvería tensa, las discusiones serían frecuentes, y el amor, poco a poco, se iría apagando. Es importante recordar que una relación se basa en la confianza, el respeto y la libertad. Cuando la desconfianza y el control se apoderan de la dinámica, es muy difícil mantener una relación saludable y duradera. ***. El contexto de la fama, presión mediática y la vida bajo los focos ***. Otro factor importante a considerar es la personalidad de cada uno y la presión mediática. Ande es una persona muy reservada, que siempre ha intentado mantener su vida privada alejada de los medios. Kerem, por su parte, es más extrovertido y sociable. Esta diferencia de personalidades, sumada a la dinámica del mundo del espectáculo, donde las relaciones están constantemente bajo la lupa, podría haber generado un ambiente de presión y estrés que al final terminó por hacer mella en la pareja. La fama, en ocasiones, puede ser un arma de doble filo. Por un lado, te da acceso a oportunidades increíbles, te abre puertas y te permite vivir experiencias únicas. Por otro lado, te expone a la crítica constante, a la invasión de la privacidad y a la presión de mantener una imagen perfecta. En el caso de Ande y Kerem, la presión mediática pudo haber exacerbado los problemas. Los paparazzi los perseguían, los medios de comunicación analizaban cada uno de sus movimientos, y las redes sociales se llenaban de comentarios y especulaciones. Esta exposición constante pudo haber generado ansiedad, estrés y, en última instancia, haber contribuido al desgaste de la relación. ***. La causa principal. Analizando la complejidad de la ruptura ***. Entonces, la historia de amor acaba aquí. ¿Fueron los celos la causa principal de la ruptura entre Ande y Kerem? No podemos decirlo con certeza. No tenemos toda la información, y la verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó. Sin embargo, considerando todos los elementos que hemos analizado, es muy probable que los celos, en mayor o menor medida, hayan jugado un papel importante en el final de su relación. Es importante recordar que las relaciones sentimentales son complejas, y que hay muchos factores que influyen en ellas. Los celos pueden ser un factor, pero no siempre son el único. Otras causas pueden ser la falta de comunicación, las diferencias de personalidad, la falta de tiempo, el estrés, la infidelidad. En el caso de Ande y Kerem, es probable que la combinación de todos estos factores, sumada a la presión mediática, haya sido determinante en su separación. Es posible que los celos alimentados por las inseguridades de Ande, las circunstancias de trabajo de Kerem y la presión del mundo del espectáculo, hayan generado un ambiente de tensión y desconfianza que poco a poco erosionó la relación. Es posible que otros factores, como la falta de tiempo debido a los compromisos laborales, también hayan contribuido al desgaste. Lo cierto es que aunque no podemos afirmar con certeza la causa principal, es innegable que los celos, junto con otros elementos, pudieron haber jugado un papel significativo en el final de su historia de amor. ***. ¿Qué ha pasado después de la ruptura? Nuevos caminos, nuevas historias ***. Ahora bien, ¿qué ha pasado con Ande y Kerem después de la ruptura?
Ambos han seguido adelante con sus vidas. Ande ha continuado con su carrera de actriz, protagonizando nuevos proyectos y demostrando su talento. Ha participado en series y películas, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha demostrado su profesionalismo, su perseverancia y su capacidad de reinventarse. Kerem también ha seguido trabajando, participando en nuevas producciones y consolidando su carrera. Ha demostrado su versatilidad como actor, su compromiso con su trabajo y su capacidad para adaptarse a diferentes roles. Ha explorado nuevos horizontes profesionales y ha seguido creciendo como artista. Y aunque han intentado mantener su vida privada alejada de los medios, ambos han sido relacionados con otras personas. Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otros actores y empresarios, y Kerem también ha tenido nuevas relaciones. Es natural que, después de una ruptura, las personas busquen consuelo, compañía y amor en nuevas relaciones. *** Conclusiones. Reflexiones finales sobre una historia compleja ***. En definitiva, el tema de los celos en la relación entre Hande y Kerem es un tema complejo, lleno de rumores y especulaciones. Si bien no podemos afirmar con certeza que los celos fueron la causa principal de la ruptura, es muy probable que hayan jugado un papel importante en el final de su historia de amor. La combinación de la fama, la presión mediática, las inseguridades personales y las dinámicas de trabajo pudieron haber creado un ambiente propicio para la aparición de los celos y para el desgaste de la relación. Es importante recordar que detrás de la imagen glamurosa y mediática, hay personas de carne y hueso, con sentimientos, emociones y vulnerabilidades. Las relaciones sentimentales son complejas y requieren esfuerzo, comunicación, confianza y respeto mutuo. La fama y la exposición pública pueden complicar aún más la situación, y es fundamental proteger la privacidad y la intimidad de las personas involucradas. En última instancia, la historia de Hande y Kerem nos recuerda la fragilidad del amor y la importancia de cuidar las relaciones. Nos invita a reflexionar sobre los celos, sus causas y sus consecuencias, y sobre cómo la presión mediática y las expectativas sociales pueden afectar la vida de las personas. Nos enseña que a pesar de la fama y el éxito, todos somos humanos, y que el amor, la felicidad y la estabilidad emocional son los pilares fundamentales para una vida plena. *** Reflexión final para los fans, respeto y empatía ***. Quiero concluir este análisis con un mensaje para los fans de Hande y Kerem. Es importante recordar que aunque admiramos a las celebridades y nos identificamos con sus historias, debemos respetar su privacidad y su derecho a la intimidad. La especulación, el morbo y la invasión de la privacidad no contribuyen en nada a la felicidad de las personas involucradas. En lugar de centrarnos en los rumores y las especulaciones, deberíamos recordar los momentos felices que nos regalaron Hande y Kerem, celebrar su talento y desearles lo mejor en sus futuros proyectos y en sus vidas personales. La empatía y el respeto son fundamentales para construir un mundo más amable y comprensivo. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y, lo más importante, suscribirse al canal. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde seguimos analizando a fondo a sus celebridades favoritas, sus relaciones, sus secretos y todo lo que nos interesa. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.